Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar desarrollando y observando cómo realizar el gráfico del diagrama de dispersión y cómo calcular la correlación, que es el grado de asociación lineal entre las variables. En este caso vamos a ver dos variables cuantitativas, que son las horas de estudio y el puntaje. Por lo tanto, la correlación que vamos a calcular es la correlación R de Pearson. Entonces tenemos aquí el planteamiento que dice lo siguiente. La tabla siguiente muestra el número de horas de estudio en un periodo de 3 semanas y los puntajes de 8 estudiantes en el examen final de estadística sobre un total de 100 puntos. Acá tenemos las horas de estudio y el puntaje. Tenemos 8 pares de datos, observaciones de 8 estudiantes. El estudiante 1 le dedicó 20 horas al estudio y obtuvo 64 puntos. El estudiante 2 tiene 16 horas de estudio registradas y un total de 61 puntos logrados. Así hasta el estudiante 8, que tiene 22 horas de estudio y 77 puntos. A partir de ahí nos pide realizar este procedimiento. Elabora un diagrama de dispersión de los datos, es decir, ubicar estos datos en un plano. Estos van a ir en el eje X y estos van a ir en el eje Y. Para poder graficar, tenemos las opciones de hacerlo a mano. Si vamos a hacerlo a mano, tenemos que observar cuál es el valor más grande de la X de acuerdo a él para hacer la escala. En este caso, en este listado, el valor más grande es 34. Por lo tanto, la escala podemos hacer de 5 en 5, por ejemplo. 0, 5, 10, 15, así hasta 35. Ya superamos este valor de aquí. Es una opción, ¿verdad? No es la única. Acá en el eje Y, el puntaje más alto, el valor más alto a graficar es 92. Entonces, en vez de hacer de 5 en 5, lo podríamos hacer en el eje Y de 10 en 10. 0, 10, 20, así hasta 100. Y también tenemos la opción de llevar estos datos al Excel y solicitarle que nos realice el gráfico del diagrama de dispersión. Y luego nos pide calcular la correlación, el coeficiente de correlación entre esas variables. Yo les voy a mostrar en el Excel, ya tenemos los datos cargados aquí en este caso. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte y nos vamos a insertar. Insertar, tenemos acá todos los gráficos y este que tenemos acá dice dispersión, ¿ven? Le doy clic en el primero y ya tengo aquí dispersión, el diagrama de dispersión. Voy a cambiar la opción de diseño, de modo que me dé, esta primera de aquí, me da la opción de ponerle título y rotular los ejes. Le doy ahí un clic y voy a cambiar. En vez de título, le voy a escribir diagrama de dispersión. En el eje X van los datos de la variable horas de estudio. En el eje Y va en este caso puntaje. Y ahí ya tenemos nuestro diagrama de dispersión. ¿Cómo lo ubica? En este caso el Excel hizo una escala de 5 en 5 para la X y se fue hasta 40, hasta 35 ya es suficiente porque ya abarca el dato más grande que es 34. Y acá hace una escala de 10 en 10 hasta 100 porque el valor más alto es 92. Por ejemplo, el primero, ¿cómo se ubica el punto? 20, 64. Estudió 20 horas, aquí sobre 20, entonces tengo que subir hasta lo que sería 64, aquí, 64, este punto de aquí. El segundo, 16 a 61, 16 a 61. Y así sucesivamente hasta el último que es 22 horas, 22 a 77. Entonces acá tenemos el valor 22 a 77, este valor que está próximo a 80. Ahí si nos ubicamos nos dice ese es el valor 22,77, este par. Tenemos nuestro diagrama de dispersión que podemos llevar, por ejemplo, a un documento Word y lo vamos a tener de esta manera, donde sí observamos para qué se hace el diagrama de dispersión, para poder tener una idea de la asociación que hay entre estas variables. Y se está observando que tiene esta tendencia, es decir, una tendencia a incrementarse,
a medida que se incrementan las horas de estudio, se espera también que se obtenga mayor puntaje. Eso sí se asocia esas dos variables entre sí. No significa que sea la única variable que va a influir sobre el puntaje logrado. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagrama de dispersión, nos pide calcular la correlación entre las variables. Y para calcular la correlación que vamos a calcular es la correlación R de Pearson, porque estas dos variables son cuantitativas. Para calcular la correlación, lo que hacemos es, vamos a tomar esta calculadora, les voy a mostrar aquí. Si tomamos esta calculadora, podemos usar en el modo regresión. Cuando me refiero a modo regresión, vamos a ingresar en ese modo regresión y vamos a cargar los datos y a obtener el valor de la correlación. Modo es esta tecla de aquí, esta que tenemos aquí. Esta es la tecla de replay, vamos a usar la tecla de la derecha. Y la coma a la que me voy a referir es esta que está encima de del. M más es esta de aquí. Una vez que tenemos esas teclas, para usar esa calculadora, estos son los pasos que tenemos que seguir. El primer paso es ingresar al modo regresión. Para ingresar al modo regresión, presiono modo, número 3 y número 1. Modo 3, 1. Y ingresa en el modo regresión. El siguiente paso es cargar estos datos que tenemos aquí, que son los que nos proporcionan estos de aquí. Y tengo que cargar de a par 20 con 64. 16 con 61, 34 con 84 y así hasta 22 con 77. Entonces, para ello, presiono 20, digitamos 20, la coma que les mostré en la presentación, que es esta de aquí, y luego presionamos M más. Entonces acá 20,64 M más. El siguiente par es 16,61. 16,61 M más. El siguiente 34,84 M más. Y así vienen los demás. Tengo que cargar todos. Hasta 22,77 M más. Una vez que lleguemos aquí en la calculadora debe aparecer N igual y un número 8. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo tenemos 8 pares de datos. Estos puntos suspensivos significa que tengo que cargar el resto para que finalmente llegue a esto. Y luego ya tenemos nuestra base de datos cargada, podemos extraer el valor de la correlación. Para extraer el valor de la correlación, presionamos la tecla Shift, que es la tecla inversa, el número 2, la tecla de replay a la derecha 2 veces, el número 3 y es igual. Y nos va a salir el valor 0,8621 y más decimales. Como no tiene signo escrito, es positivo. Si tiene signo positivo, la asociación entre las variables es directa. Si tiene signo negativo, la asociación será inversa. Eso es el sentido de asociación. Y el grado de asociación es interpretado según este cuadro que tenemos aquí. Es una de las opciones que tenemos. Entonces acá vamos a observar en qué rango cae. Directa, positiva. Inversa, negativa. Es nula cuando me sale exactamente 0. Débil de 0 a 0,30. Moderada de 0,31 a 0,70. Fuerte de 0,71 a 0,99. Y perfecta cuando es 1 o menos 1. En este caso, nuestro valor 0,86 está dentro de este intervalo. Por lo tanto, la asociación es fuerte y va a ser directa. La asociación lineal entre las variables horas de estudio y puntaje logrado es directa y fuerte. Esa es la conclusión a la cual vamos a llegar. Ahora, si esta no es nuestra calculadora y es esta, por ejemplo, o esta, entonces, ¿cómo hacemos como para poder calcular la correlación? Ingresando en el modo regresión, vamos a tener que seguir este esquema que tenemos aquí. ¿Cómo se ingresa? Se presiona modo 3, 2. Donde diga, tienen que observar siempre donde diga. Presionan modo y buscan donde diga stat de estadística. Y después vean donde diga A más BX. En este caso, en la calculadora que yo tengo a mano es el número 2. Cuando presione estas 3 teclas, me aparece así una tabla con
datos a cargar, X e Y. Entonces lo que voy a hacer es cargar primero la columna X y luego me voy a mudar a la columna Y. ¿Cómo se carga? Y se digita cada número es igual. Es decir, vamos a nuestros datos y tenemos aquí 20 es igual. Carga el primer dato de X. Luego 16 es igual, 34 es igual, 23 es igual, 27 es igual, 32 es igual, 18 es igual, 22 es igual. Y me voy a mudar a la otra columna con la flecha de replay a la derecha. Voy a presentar para que puedan observar mejor. Con esta me voy a mudar, con esta. Replay dice el de la derecha. Y voy a subir con la flechita de arriba hasta ubicarme al primer dato. Aquí, en este caso, esta parte. Me mudo aquí y empiezo a subir. Y cargo. 64 es igual. 61 es igual. 84 es igual. 70 es igual. 88 es igual. 92 es igual. 72 es igual. Y 77 es igual. Cuando carguen todo esto, presionan la tecla que sirve para borrar todo, que es AC. Pero la base de datos ya queda en la memoria de la calculadora. ¿Cómo extraer la correlación? Siguiendo estos pasos. Shift, que es la tecla inversa. 1. Donde diga rec tenemos que elegir. En algunos casos es 4. En el que yo tengo a mano es 5. Tiene que decir rec de regresión. Y luego ahí hay otra vez varias opciones y yo tengo que elegir la R minúscula, que es el que con el que se simboliza la correlación. Es el número 3, es igual y me sale también el mismo valor que en el caso anterior. Y en los dos casos, para poder salir, una vez que ya obtuvimos este valor, queremos salir de ese modo regresión y tenemos que presionar las teclas modo y el número 1 y de esa manera salimos del modo regresión y ya obtenemos lo que nos estaba solicitando.